Amada familia, bendiciones, Shabbat Shalom. Hoy es un día demasiado especial, es un Shabbat de reflexión. Es un Shabbat de oración, es un Shabbat de agradecimiento. Hoy es un día de reposo para la gloria de nuestro Padre Celestial. Hoy vamos a hablar de un tema que no se toca en los altares. Quizá por respeto o quizá por miedo, por temor a lo que está sucediendo hoy en día con el gobierno, con la política. Dos preguntas. ¿Está Dios de acuerdo con la política? Yo le voy a responder al final. ¿Está Dios de acuerdo con la política que hace Gustavo Petro Urrego? ¿Está Dios de acuerdo con el presidente de la República actualmente? Se lo voy a responder al final. Así que le suplico esté atento. Pero también le voy a suplicar algo, amada familia, amados siervos que me escuchan. Si tienes controversia, si no estás de acuerdo, por favor, ve hasta el final. Pero sobre todo, si no estás de acuerdo, leamos el fundamento bíblico. Yo no voy a hablar de política, voy a hablar de la Biblia. Aunque la Biblia es netamente política. Así que vamos a tocar estos temas con mesura, con prudencia, pero sobre todo con fundamento teológico, con fundamento bíblico. ¿Está Dios de acuerdo con la política? Se lo voy a responder. Pero leamos primero, vamos a darle un buen acervo probatorio a todo lo que vamos a hablar hoy en día. Si usted toma nota de los versículos bíblicos, tome nota de algunos que vamos a tratar aquí. Primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Perdón. Todo el capítulo 13 del libro de Romanos, aunque está muy específico desde el versículo 1 al 5. Libro de Romanos, capítulo 13. Estaremos luego entrando en el libro de Proverbios, capítulo 29. Todo ese capítulo 29, haciendo énfasis en los versículos 2, en los versículos 3, en los versículos 4, versículos 22, versículo 27 y versículo 10. Luego estaríamos nosotros en Proverbios capítulo 11, verso 10. Allí mismo Proverbios capítulo 11, verso 10. También estaríamos en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 5. Luego estaríamos en el libro de Job, capítulo 34, versículo 30. Luego repasaríamos lo que ya sabemos en el libro de Génesis, libro de Berechit, capítulo 12, versículos 2 y 3. También estaríamos en un versículo muy importante en el libro de Zacarías, capítulo 2, verso 8. Libro de Zacarías, capítulo 2, verso 8. Terminaríamos en Proverbios capítulo 3, versículo 33. No obstante y empero, recordando lo que dice en Juan capítulo 6, tendiente a que hemos de juzgar las cosas buenas y malas, y en el Salmo capítulo 119. Así que vamos a comenzar por el principio. ¿Está Dios de acuerdo con la política? Leamos, por favor, primer libro de Timoteo, capítulo 2, leámoslo desde el verso 1, aunque nos importan los versos 2 y 3. Y leemos para la gloria de nuestro Padre Celestial, que nuestro Señor, su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, venga sobre nosotros, nos enseñe, nos revele, nos reargulla, nos exhorte, nos enseñe y nos salve, para la gloria de su nombre. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, o sea, oraciones rogando, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Mire que aquí dice que por todos los hombres, y está hablando de los buenos y de los malos, de los políticos y los que no lo son, de todos los hombres. Exhorto en todo, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Yo le voy a suplicar, yo voy a hacer énfasis en este versículo.
dice por los reyes, le hace hoy en día presidentes o regentes. Y por todos los que están en eminencia, ministros, senadores, representantes a la Cámara, gobernadores, alcaldes, asambleas, etcétera, concejales. Por los reyes, presidentes, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por favor, piensen eso. ¿Para qué se hacen estas rogativas? Para que vivamos quietamente, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Lo que se salga de esos parámetros, mandamientos bíblicos, hay que hacer una buena exégesis de estas palabras y entender que si no se está dentro de estos parámetros, tenemos que orar también para que o se llenen estos fundamentos o el Señor aparte a estas personas que están fuera de estos parámetros. Siga conmigo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque tenemos que orar por estas cosas, para que los regentes y los políticos sean honestos, aleluya, sean piadosos, vivan reposadamente, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor y Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, y aquellos que no quieren y que se declaran enemigos de Dios y que hacen brujería y hechicería, ¿qué? Solo tenga eso en mente. Le voy a responder al final. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo intercesor, no es María, un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Dice la palabra que hemos de hacer oraciones por los gobernantes, por los regentes. Bien, eso hay que hacerlo. Romanos capítulo 13. Nosotros en la Iglesia del Camino es Cristo lo hacemos. Y lo hacemos con base en los parámetros y directrices y mandamientos que da el versículo 2. 1 Timoteo 2, la Iglesia del Camino es Cristo lo hace. Veamos Romanos capítulo 13, por favor. Verso 1. Dice la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores. Se lo repito, verso 1 del capítulo 13 del libro de Romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Por favor, subraye esa palabra, verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pues si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que mire lo que está hablando la palabra en Romanos capítulo 13. Aquí no está diciendo que te sometas a los hombres, que te sometas al presidente, a los gobernadores, a los senadores. Mire, verso 4, por favor. Porque es servidor de Dios para tu bien. Está hablando, versículo 1, por favor, Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Las autoridades superiores le hacen griego supremas, altísimas. Y las autoridades supremas y altísimas son las autoridades espirituales. Son las autoridades delegadas por Dios. Está hablando de nuestro Señor el Espíritu Santo y está hablando de su palabra y de los pastores. De eso está hablando aquí. No de principados y gobernantes de este mundo. No, Señor. Sin embargo, para tranquilidad, hay versos que explican esto. Aleluya.
Estamos hablando de magistrados, mire, los magistrados, mire. De modo que quien se opone, leámoslo desde el 1 y vamos en contexto. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios interviene en la autoridad. Dios es el que da la autoridad, el que la entrega, el que la otorga. Dios. Y cuando algo es ilegal, y cuando algo es un delito, y cuando algo ha sido corroído por la ilegalidad, ¿qué? Ahí ya no es Dios, ahí es el otro. Dios lo permite. Pero las autoridades superiores, supremas y altísimas son otorgadas por Dios, solamente por Él, nadie más. Ahora escuche esto. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ningún juez de esta tierra puede condenar a la muerte, puede condenar a la eternidad o al infierno, sino Dios. Y a esto se está refiriendo el verso 2. Mire, de modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Los magistrados, aquí ya le hace jueces. Jueces. Y aquí ya habla de lo terrenal. Habla de lo espiritual y luego habla de lo terrenal. Jueces, no presidente. Jueces. Jueces de la ley. La rama la rama judicial, perdón, no de la legislativa. Aquí no está refiriendo a la rama legislativa, que son los senadores, el presidente, los que hacen las leyes, que es la rama legislativa, no. La rama ejecutiva son la policía y etcétera. La rama legislativa son los que hacen las leyes y la rama ejecutiva son los que la cumplimos, o sea, los policías, los militares, el presidente, etcétera. Aquí no se está refiriendo al presidente, a la rama ejecutiva. Aquí está refiriendo a la rama judicial, a los jueces, a los magistrados. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. O sea, a los que juzgan, a los que juzgan a los delincuentes. La rama judicial. Repito, mire, es clara la palabra. Lo que ocurre es que para que nosotros podamos entender eso, tenemos que hacerlo a la luz del Espíritu Santo, nuestro Señor el Ruach HaKodesh, y leer teológicamente y exegéticamente. Por eso es que algunos pastores acomodan la Biblia a sus beneficios, sus necesidades o sus pareceres. No se puede. La palabra es una sola y ella se revela a sí misma a través de nuestro Señor, el Espíritu Santo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. La autoridad, la rama judicial, también la ejecutiva. Escuche esto. Porque es servidor de Dios. Aquí se refiere a los pastores y a los jueces que están legislando, que están ejerciendo poder judicial. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Una persona que es presidente de la República, que se declara en contravía de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿será servidor de Dios? No, es enemigo de Dios. Siga conmigo. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pregunta. ¿Está bien que nosotros los cristianos evangélicos que hacemos el bien, que intentamos no pecar, nos asociemos o estemos de acuerdo con aquel que delinque, que narcotrafica, que ayuda al secuestro, que ayuda a la delincuencia y que ayuda al latrocinio? Una sencilla pregunta. Ahora bien, vamos a algo que realmente es muy importante. Es que debemos sujetarnos a las autoridades y obedecer las autoridades. Ya estamos leyendo que no. Pero miremos lo que dicen los mismos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 27 al 29. Libro de Hechos, por favor. Capítulo 5, versículos 27. Primero les hago una sección bíblica y luego les hago una exposición política, porque nos toca
entender lo que dice la palabra. Bendito es su santo nombre. Libro de Hechos, capítulo 5, por favor. También está en el capítulo 4, pero vamos al 5:27. Dice la palabra del Eterno. Cuando los trajeron, los presentaron al concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, o sea, en el nombre de Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, y ahora habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Estaban los sacerdotes, los rabinos, endechando a los apóstoles. ¿Y qué le contesta? Respondiendo Pedro. Y los apóstoles dijeron, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Perdón, ¿qué fue lo que dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque si a ti un hombre que es un presidente o un gobernador o un senador o un concejal o un magistrado o un ministro te está diciendo que te corrompas, que hagas corrupción, que hagas contratos ilegales, no se puede. Porque en Apocalipsis 21, Apocalipsis capítulo 21, verso 8 dice que los ladrones no entran al reino de los cielos, ni los hechiceros, ni los brujos, ni los que se echan con varones, o sea, los homosexuales también. Y tenemos testimonio largo de todo esto. No podemos asociarnos con ellos y no podemos obedecerlos. ¿Está Dios de acuerdo con la política? Dije que te iba a responder sí, absolutamente sí. Dios está de acuerdo con la política. Está tan de acuerdo con la política que podemos recordar el libro de Daniel. Daniel era el profeta de los grandes políticos o regentes o presidentes de aquellas naciones en aquella época, en Babilonia, en Siria, en Persia, etc. Daniel era el politólogo de ellos, el que les revelaba la palabra profética de Dios a sus oídos. ¿Está Dios de acuerdo con que los cristianos hablemos de política? Por supuesto. ¿Está Dios de acuerdo con que nosotros los cristianos estemos en la política? Por supuesto. Y vamos a leer muchos versos bíblicos. Te invito al libro de Proverbios capítulo 29, porque aquí sí que vamos a aprender de política, porque nuestro Padre Eterno está muy pendiente de la política y de hecho, punto seguido, está muy de acuerdo con la ciencia. Así que es nuestro Padre quien nos manda a orar por los políticos, a orar por todas las autoridades, como lo leímos en 1 Timoteo 2, 2 y 3, en Romanos capítulo 13, es demasiado importante. Pero ¿qué piensa Dios de los políticos corruptos? ¿Qué piensa Dios de los políticos ladrones? ¿Qué piensa Dios del que ejerce mal la política? Leamos, aleluya. Versículo 1 y 2, leámoslo. Libro de Proverbios capítulo 29. El hombre que reprendido endurece la cerviz, o sea, que el ser humano o el cristiano que se reprenda y endurezca su corazón, o sea, levante su cabeza así, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Perdón? De repente será enfermado, quebrantado y no habrá para él medicina. Miremos qué está pasando con Colombia. Verso 2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. ¿Cuándo qué? Los justos, porque Dios está de acuerdo con la política. Cuando los justos gobiernan o dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, cuando gobierna el impío, el pueblo gime. ¿Qué está pasando en Colombia? Aún los pastores que votaron por este gobierno comunista están gimiendo y llorando. Déjeme decirle que hace 2 años yo enseñé todo lo que es el comunismo. Tú puedes ir aquí a YouTube o a Facebook. Hace 2 años, entre marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, estuve enseñando sobre el comunismo, sobre el socialismo, sobre el marxismo, el leninismo, el progresismo. Y les recuerdo, puede ir allí, mirar todos estos videos, que ya lo enseñé,
El comunismo es un tipo de anticristo, es un tipo de diablo, es un tipo del dragón rojo y está muy bien explicado en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Pero no nos apartemos del tema. Estamos hablando de la política. ¿Está Dios de acuerdo con la política? ¿Está Dios de acuerdo con Gustavo Petro Urrego? Déjeme decirle que no. Absolutamente no. Venga conmigo, por favor, verso 4. El rey con el juicio afirma la tierra. Mire, el presidente o el regente o el político que sea honesto conforma una nación, dice la palabra aquí. El rey con el juicio conforma, afirma la nación, mas el que exige presentes la destruye. El que exige contubernios, el que exige robo, latrocinio, la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. El hombre que engaña a sus electores, el político que lo hace, está poniendo un lazo. Wow. ¿Está Dios de acuerdo? No, absolutamente no está de acuerdo con la política que se está llevando en Colombia, porque va en contra de Dios, va en contra del prójimo, o sea, va en contra del pueblo y pone lazo. Y el lazo ahorca. Eso es que se refiere esta palabra en hebreo. Miremos, por favor, el versículo 22. Libro de Proverbios, capítulo 29, verso 22. Mire lo que dice la bendita palabra del Eterno. Aleluya. Dice, el hombre iracundo, irascible, el hombre iracundo levanta contiendas, pleitos y disensiones. Vemos que el señor regente de este país, vemos que el señor presidente, no hay una sola palabra de cordura, no hay una sola palabra de esperanza, no hay una sola palabra amable que este señor diga. Todas las palabras que este señor dice, que este caballero dice, es de odio contra el pueblo, es de odio contra las clases sociales, es de inmoralidad, es de opresión, es de inmundicia. No hay una sola palabra de esperanza en la boca de este señor Gustavo Petro. Ahora mire esto, el hombre iracundo, él pelea con todo el mundo. Todos los días se inventa una pelea para levantar cortinas de humo en contra de su corrupción. Wow. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. ¿Cómo? Y el furioso muchas veces peca. Verso 23, la soberbia del hombre le abate. Este pobre señor no tiene paz en su alma. Tiene odio en sus entrañas. Odia a todo el mundo. Ni siquiera se puede amar a él mismo. Él no se acepta ni siquiera como él es. Si no, mire su cachuchita de hoy en día. Aunque dicen que es por un pacto satánico que hizo. No me consta, no lo sé. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Mire qué diferencia. Venga conmigo, por favor. Versículo 27. Muchos buscan el favor del príncipe, o sea, muchos buscan el favor del presidente, mas del Todopoderoso viene el juicio de cada uno. Mas del Todopoderoso, del Padre Eterno, viene el juicio. Escuche bien, aleluya, de cada uno. Abominaciones a los justos el hombre inicuo. Verso 27, por favor. Abominaciones a los justos el hombre inicuo. Y abominación es el impío. Y abominación es al impío el de camino recto. Mire, por favor, diciendo lo que estamos leyendo, verso 26. Muchos buscan el favor del príncipe, mas del Todopoderoso viene el juicio de cada uno. Verso 27, Proverbios 29. Abominaciones a los justos, el hombre inicuo. Tiene que ser abominación a nuestros ojos. Y abominación es al impío, o sea, nosotros somos abominación a él, el de camino recto. ¡Wow! Tremendo esta palabra. De verdad que uno se queda asombrado. Mira lo que dice en el capítulo 28, verso 15. Libro de Proverbios, capítulo 28, verso 15, dice la palabra del Eterno. León rugiente y oso hambriento es el presidente impío sobre el pueblo pobre. Wow, se lo leo otra vez. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Vaya. Mira lo que dice en el capítulo 11, verso 10, libro de Proverbios, capítulo 11, verso 10. Quiero decirle que he estudiado juiciosamente para enseñar esto.
porque no podemos estar diciendo lo que a nosotros nos provoca. No, tenemos que decir lo que la Biblia dice. Dios, ¿qué piensa de la política? ¿Dios está de acuerdo con Gustavo Petro? Déjeme decirle no. Dios está pendiente de sus gobernantes, de los suyos, no de los que roban y hacen contubernios con narcotraficantes, pactos de la picota, en narcotráfico y etcétera para llegar al poder. Eso es ilícito y tenemos que obedecer antes a Dios que a los hombres. Proverbios capítulo 11, versículo 10, dice la palabra del Eterno. En el bien de los justos la ciudad se alegra. Mire esto. Wow. En el bien de los justos la ciudad se alegra. Mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. ¿Cómo? No lo estoy diciendo yo. Lo dice la palabra. Cuando muere el impío hay fiesta. Pero cuando el bueno gobierna, los justos y la ciudad se alegra. Por eso lo leíamos en Proverbios 29. Se edifica la ciudad edificada crece, es una bendición. Bendito es su santo nombre. El libro de Job capítulo 34, verso 30 dice lo siguiente. Para que no gobiernen los hombres impíos, ni sean lazos para el pueblo. Está diciendo que nosotros debemos levantar oraciones rogativas, como estamos leyendo en primer libro de Timoteo capítulo 2, verso 1. ¿Para qué? ¿Para qué debemos orar? Ya lo está diciendo, para que vivamos quieta, reposadamente, en justicia y honestidad. Y en el libro de Job, capítulo 34, verso 30 dice, para que no gobiernen hombres impíos, ni sean lazos para el pueblo. Venga por favor conmigo al libro de Salmos, capítulo 50, por favor. Vamos a leer un poco más. Tengo mucha palabra que enseñarle, pero vamos a ir a otros cuantos versículos. Libro de Salmos, capítulo 50, por favor. Wow. Dice la palabra del Eterno. Versículo 16. Libro de Salmos, capítulo 50, verso 16. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Y tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. ¿Qué está diciendo Dios aquí en su palabra? ¿Cómo se atreve una persona que es enemiga de Dios a tomar la palabra de Dios en su boca? Porque corre al latrocinio, corre a la corrupción, corre al mal. ¡Wow! Versículo 22, libro de Salmos, capítulo 50. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que yo os despedace y no haya quien os libre. Aquellos que se olvidan de la ley de Dios. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. ¡Wow! Gloria a su nombre. Bendito es su santo nombre. Nuestro Padre Celestial está hablando que Él quiere que nosotros nos volvamos a Él y no nos olvidemos de sus leyes. Y dice, escuche, que Él odia a los que aman la mentira y la maldad. Venga, por favor, libro de Salmos, capítulo 52, versículo 3. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Wow. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Dios no soporta a los malos. En el libro de Juan capítulo 6 dice la palabra que nosotros debemos de juzgar entre lo bueno y lo malo y apartarnos del mal. Aleluya. Y que nosotros debemos de tener muy en cuenta que, lo dice también la palabra en Salmos, que el malo no llegará a la mitad de sus días. Nosotros tenemos que apartarnos, aleluya. Bendito es su santo nombre. Ahora, voy a ir a una parte muy importante y muy fundamental.
¿Qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con aquellos que odian a Israel? ¿Qué pasa con aquellos que maldicen a Israel? ¿Qué pasa con los enemigos de Dios y con los enemigos de Israel? Sabemos que este presidente se ha declarado enemigo de Israel y ha roto relaciones con el pueblo santo de Israel. Él debió de haber roto relaciones con el presidente si no está de acuerdo con la guerra que ha hecho. Escúchame bien, él debió haber roto relaciones con el presidente Netanyahu. Totalmente de acuerdo si él rompe relaciones con el presidente, pero no con la nación de Israel. Porque él tiene que entender que Netanyahu no es Israel y no es el pueblo judío. Netanyahu es el regente, el presidente. Si está muy enojado con lo que está haciendo el regente, pues rompa relaciones con el regente, con el presidente. No rompa relaciones con la nación de Dios. Porque mira lo que Dios dice, y es muy importante entender que la niña de los ojos de Dios, que la palabra hebrea niña de los ojos significa pupila, que la pupila de los ojos de Dios es Israel, y eso está escrito en el libro de Zacarías, capítulo 2, verso 8, pero antes de ir allí, yo te ruego que miremos lo que dice el libro de Berechit, libro de Génesis, capítulo 12, verso 2. Dice, haré de ti una nación grande, y está hablando a Abraham, está hablando, ya era Israel, recuérdalo, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Israel es bendición. El Salmo capítulo 122, verso 6 dice que Él bendecirá a los que bendigan a Israel, prosperará a los que oren por la paz de Israel, pero que maldecirá y cortará a los que la odian. Escuche esto. Versículo 3, acabo de citar el Salmo 122, versículos 6 y 7. Leamos aquí en Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por Israel somos nosotros benditos. Colombia, el nombre de Colombia, es un tipo de Espíritu Santo. Colombia significa paloma. Paloma es un tipo de Espíritu Santo, es un tipo de Israel. Todo el mundo ha dicho en el mundo que Colombia es la Israel suramericana. Dice la palabra, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Ya cita el Salmo 122. El libro de Zacarías, escúcheme muy bien, el libro de Zacarías, capítulo 2, verso 8, dice lo siguiente, voy a terminar. Porque así ha dicho Yahweh, bendito es su santo nombre, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará a él a las naciones que os despojaron, porque él, el que os toca, toca la niña de su ojo. Repito este versículo, porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, bendito es su santo nombre, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Se refiere a Israel. El que toca a Israel, toca la pupila de los ojos de Dios. Es por ello que este señor presidente va a caer en enfermedad y Dios va a poner su juicio sobre él, porque ya lo leímos. El libro de Proverbios, capítulo 3, verso 33, dice lo siguiente y terminamos aquí. La maldición de Yahweh está en la casa del impío. Bendito es su santo nombre. La maldición del Todopoderoso está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Así que, ¿qué crees que hay en Colombia? La palabra de Dios también dice, y lo voy a enseñar el próximo sábado, que como es el presidente, como es el regente, tal es la nación. Dios nos guarde de ser maldición. Nosotros somos Israel, nosotros somos bendición. Ay de aquel que toca el ojo de Dios, la pupila del ojo de Dios, la niña de los ojos de Dios. Será maldito, será maldecido, y la maldición del Todopoderoso morará en su casa, morará en su hogar, no tendrá paz ni de día ni de noche, y esto lo vamos a aprender. Así que, amada familia, Dios no está de acuerdo con la política que está haciendo Gustavo Petro Rego en contra de Colombia, en contra de Israel, en contra de los pobres. Está poniendo lazo para ahorcarnos. Desde que este señor llegó a la presidencia, la gasolina ha subido casi el 100%. Los pañales para bebé, los alimentos para bebé subieron el 90%. La comida subió el 100%. Todo ha subido al 100%.
Las exportaciones cayeron en más del 35%. Empleos, grandes empresas multinacionales se han cerrado en Colombia. La empresa líder de Colombia ha caído en un 35%. Y hablo de Ecopetrol. No puedo seguir hablando. Se me terminó el tiempo. No quiero aburrirte más. ¿Qué debemos hacer entonces, apóstol Fernando? Debemos orar para que nuestro Padre haga cesar la horrible noche. Porque el himno nacional de Colombia habla de eso. Habla de Dios y patria. Dios, el regente de Colombia, y la patria que Él nos ha entregado por heredad. Tenemos que pedirle al que cese la horrible noche. Tenemos que pedirle al Señor que corte con esta maldad, que corte al señor presidente, que quite esta maldad de Colombia, que levante este juicio, porque no se ha orado por esta nación. Que nos perdone, que nos perdone. Que perdone a los cristianos y a los pastores que votaron por este señor, sabiendo que la izquierda, que el comunismo, que el progresismo es de Satanás. Que Dios les perdone a ellos y que Dios nos perdone a nosotros por estar bajo esta corrupción. Tenemos que pedirle al Señor perdón por la iniquidad y la impiedad. El próximo sábado, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque es necesario quitar los velos y veo que nadie está hablando claramente con base en la palabra del Señor. Y yo, antes de ser apóstol, antes de ser pastor, soy siervo de Dios, enviado por Él, ungido por Él. Y yo tengo que decir la verdad, proclamar la verdad, como dice su palabra, y levantar sacrificios de alabanza a su nombre. Bendito es su santo nombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te ruego, Señor, por todas las personas que nos están viendo, Padre amado. Te doy gracias por este canal de YouTube, Señor, de la Iglesia El Camino es Cristo. Te doy gracias por este canal de Facebook. Bendigo a Facebook, bendigo a YouTube por permitirnos enseñar esta palabra, Señor. También hay cosas malas en ellos, pero oramos para que tú abras los ojos de estos dirigentes y que amen más la verdad que el dinero, Señor. Padre, te doy gracias por Yolandita Cortés, tu sierva fiel, bendícela, llénala de gracia, de favor, Señor. Te doy gracias por la pastora Olga Ravelo, Señor. Gracias por este tremendo milagro, por este testimonio en esta familia, por el pastor Gonzalo Soler, Señor. Gracias por la salud, Padre, de Netzi Sánchez, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias por la salud de tu sierva. Gracias por el tremendo testimonio de Ledir Salazar, Señor. Gracias porque su hijo Daniel se está tomando de tus manos, Señor. Oramos por ellos cada día, Señor. Gracias por el empleo que le vas a dar conforme a su corazón. Padre, te doy gracias por la profeta Esther Valencia, Señor. Gracias por la vida de Aurita Tibasosa, Señor, tu hija fiel. De Ana Tibasosa, Señor. De Nancy Castañeda, gracias por este milagro, Padre, que estás haciendo en su hija. Gracias por oír nuestras oraciones, Señor. Gracias por la vida de Aurora Fandiño, Señor. De Blanca Montaño, Padre amado. De Norma Ceballos, Padre amado. El pastor Miguel Camacho, lo bendecimos, un valiente, un guerrero. Su esposa, esa profeta maravillosa, la bendecimos. Te doy gracias por la vida de Luis Hernando Pérez, Señor, gracias. Bendícelo, llénalo de gracia, de favor. Son hijos nuestros, tráenlos a la iglesia, Padre. Te ruego por la vida de José Salazar Nájera, Padre amado. Gracias por su salud y por estos negocios, Padre. También te pido, Señor, destruye la iniquidad que hay sobre Colombia. Destruye, Padre, los gobiernos de facto, el comunismo, el progresismo, Padre, la izquierda. Padre, sabemos que van en contra tuya. Liberta Colombia, que cese la horrible noche. Quebranta, Padre, todo contubernio que hacen en lo oculto, en lo secreto. Saca a la luz, Padre amado, esos planes del diablo que hacen contubernios, repito, que hacen en secreto. Saca los videos a la luz. Saca estos planes del diablo a la luz, déjalos sin efecto, devuélveles el baldón en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Padre. Levanta jueces, magistrados, como dice tu palabra, jueces, Padre, conforme a tu corazón, que juzguen rectamente, los avergüencen y los metan presos, Padre. Padre, quita esta gobernanza maligna que hay sobre Colombia, Padre amado. Pon tu mano sobre Gustavo Petro Rego, Padre, y pon tu juicio sobre él, Padre. Avergüénzalo, págale conforme a sus obras. No permitas que termine este gobierno, no lo permitas. Córtale la vida si es necesario, Padre, porque está llevando el país al caos. Miles y miles de colombianos están muriendo por la salud, Padre, que están cooptando, Padre, las EPS, están quitando la salud. No hay medicina en Colombia, Padre. Ten misericordia.
Ahora han quitado las pensiones y ya le han quitado el derecho a los jóvenes de pensionarse, y a las personas que están llegando a su edad de pensión les van a impedir que se pensionen. Padre, quita esta mala política de Colombia en el nombre de Jesús. Yeshua Hamachia, Padre. Ponle la mano a Gustavo Petro Urrego, ponle la mano a sus sátrapas, a sus ministros, a los senadores, Padre, a los representantes a la Cámara, a los alcaldes, a los jueces, a todos los que están con ellos. Pon tu mano, avergüénzalos, a todos estos brujos y hechiceros que oran, rezan, hacen conjuros, maleficios, pactos satánicos. Devuélveles el baldón y que reciban conforme a tu palabra, Señor, porque tu palabra dice que la maldición de Yahweh, bendito es su santo nombre, está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Yo te reclamo esta palabra, Señor. Te reclamo la palabra de Proverbios 29:2, que cuando el justo gobierna el pueblo se alegra. Te reclamo esta palabra, Padre amado. Te reclamo la palabra de Génesis capítulo 12, versículo 3, que quien maldiga a Israel sea maldecido, Padre. Te reclamo la palabra, Señor, de Zacarías capítulo 2, verso 8, Señor. Te reclamo la palabra de Eclesiastés capítulo 10, versículo 5, Señor. Dice tu palabra que con el bien gobiernan los justos y regocijo hay sobre la ciudad. Yo te reclamo que vengan los justos cristianos a gobernar a Colombia en el nombre poderoso de Yeshua Hamachia, Padre. Padre, en tus manos entrego este Shabbat, en tus manos entrego la iglesia del Camino es Cristo, en tus manos entrego la regencia de Colombia, en tus manos entrego la política de Colombia, en tus manos entrego a los senadores y representantes a la Cámara, ministros, gobernadores, concejales. En tus manos entrego a los políticos de este país y te pido haz justicia conforme a tu palabra en el nombre poderoso de Yeshua Hamachia. Venga tu paz sobre Colombia, la paz que se escapa a todo entendimiento humano, tu shalom, tu paz, tu gloria. Venga tu reino y hágase tu voluntad en Colombia en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias, Padre eterno. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor, porque Colombia será bendecida por ti para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amada familia, mañana 8 de la mañana. Vamos a continuar con la palabra de ayer. Tremenda administración de bendición, no te lo puedes perder. Mañana 8 de la mañana. Y celebraremos el Día de la Madre con un asado en la Torre de Oración, al cual tú también estás invitado. Muchas bendiciones. Shabbat Shalom. Hasta mañana.